Sí, claro que sí. Vamos a hablar de lo que Dios quiere a nuestra vida, hermanos. Y quiero que vayamos a Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. En mi defensa ya estaba escrito el sermón, hermanos. ¿Vale? No es que vayan a decir la pastora. No, ya estaba escrito. El sermón ya lo había preparado 15 días antes. Así que ya no pueden decir porque ya estaba escrito. Marcos, capítulo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Versículos del 1 al 20. Quiero que me escuchen, hermanos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a un encuentro de los sepulcros, a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas había sido hecha pedazos con él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y el de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ojo, hermanos, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les voy a contar algo. Fíjense que cuando yo estaba joven, hace muchísimo tiempo, tenía 19 años, y de repente, cuando encontré a Cristo, yo le decía al Señor: ¿qué quieres de mí? Yo estaba estudiando en la UNASH, hermanos. Estaba estudiando la licenciatura en sistemas computacionales. Y no sé, una noche el Señor me llamó al ministerio. Entonces senté a mi mamá, le comuniqué a mi familia: ¿saben qué? Me voy a salir de la universidad y me voy a estudiar el seminario. Son 4 años que se estudia para la licenciatura en teología, hermanos. Y entonces todos se sorprendieron. Mi mamá no podía, nomás me miraba, y yo le dije: sale pues, adiós. Y ya al otro día fui a sacar la ficha, me fui a inscribir, y empecé a estudiar, pero empezó a encarecer muchas cosas. Pues ya no tenía para mis pasajes. Mi mamá me dijo: pues tomaste la decisión, checa tú qué vas a hacer. Lo único que te puedo dar es comida y techo, pero por lo demás nada. Y mi papá pues desapareció del mapa. Y entonces yo le decía al Señor: bueno, ¿y ahora qué hago? Empezaba a endeudarme con las colegiaturas en la escuela. Y un día mi director me dijo: ¿sabes qué, Jessy? ¿Ya viste el plantel? Son 3 niveles, hermanos.
Son 3 niveles, son de 3 pisos. Pues si quieres, si haces el aseo, dice, pues aquí puedes seguir estudiando y de ahí yo te voy descontando. Bueno, así que terminando mis clases a las 2 de la tarde, hermanas, me quedaba haciendo todo, aseaba, limpiaba. No sé si ven Walmart, hermanos, ¿ya ven dónde está Walmart? De la Avenida Central, enfrente está el instituto, ahí está el seminario. Bueno, pues de ahí me iba a Chapultepec caminando porque yo no tenía para mis pasajes, hermanos. Entonces yo aseaba y de ahí me iba caminando a mi casa y al otro día a las 6 de la mañana me regresaba caminando. Todo el tiempo caminaba, hermanos. No tenía para mis pasajes, a veces había para la comida y otras veces no. Y eso fue mi vida yo estudiaba hasta que apareció un hombre en mi vida. Un hombre humano, no Cristo, ya Cristo había aparecido. Leo apareció ahí, el pastor Leo. Nos vamos a casar, dice, ya. Estaba yo en primer año, hermanos, y él ya estaba en cuarto, y él dijo, ya nos vamos a casar. Y yo le digo, ¿cómo nos vamos a casar? Le digo, ¿no estás viendo cómo estoy sufriendo, que lavo todos los salones, que me voy caminando? ¿Y quieres que yo deje la licenciatura? No me quería ir, hermanos, porque él estaba allá en Parral. Allá estaba, y todas las hermanas lo querían mucho. No me iba a dejar estudiar. Y le dije, si me voy, no me va a dejar estudiar, no me va a dejar terminar. Así que yo le dije, no, si te quieres casar conmigo, me tienes que esperar 4 años hasta que yo termine también mi licenciatura. ¿Y qué creen? Sí me esperó. Bueno, quisiera contarles más, pero yo veo que están muy atentos. Miren, vivimos en un tiempo donde las personas cuentan todo. Cuentan lo que comieron, dónde viajaron, qué compraron, qué les pasó durante los días. Hermanos, las redes sociales están llenas de historias. Pueden abrir sus estados ahorita, hermanos. Hay muchas historias. Nunca en la humanidad había existido tanta comunicación, tanta como ahora. Y muchas veces, hermanos, guardamos silencio acerca de la historia más importante de todas. La historia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay una pregunta que nos debemos hacer esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que contamos la historia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuándo? Dime ayer a quién le contaste la historia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque somos muy buenos para contar historias, hermanos. Sobre todo cuando no son las nuestras. Cuando son las del vecino, cuando son los de la gente. Somos buenísimos para contar esas historias. Yo te pregunto hoy, ¿cuándo fue la última vez que contaste la historia de lo que Dios ha hecho en tu vida? Muchas veces hablamos de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, de nuestras enfermedades, de nuestras luchas, de nuestras necesidades y compartimos con mucha facilidad nuestras dificultades, pero guardamos silencio acerca de los milagros de Dios, de su fidelidad, de sus respuestas y de su gracia. ¿Cuándo fue la última vez que tú le contaste a alguien de lo que Cristo ha hecho en ti? De cómo no te ha dejado sin comer, de cómo Él te ha regalado el trabajo que tienes, de cómo Él te ha mantenido con salud, de cómo Dios ha bendecido tu hogar, de cómo a través de Él muchas cosas y muchas cosas hermosas ha pasado en nuestra familia. La Biblia dice, hermanos, en Salmos 96, versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla. Hermanos, la iglesia está invitada a proclamar. Y este versículo es una invitación y también una responsabilidad. Hermanos, Dios no nos salvó solamente para que un día vayamos al cielo. Dios nos salvó para ser testigos de su amor, de su gracia y de su poder. No nos salvó para que solamente estemos ahí viendo cómo pasa la mosca. Nos salvó para que seamos portadores de buenas noticias en un mundo lleno de malas noticias. ¿Dios ha hecho milagros en tu vida?
Alza tu mano si es así. Es más, dile al lado, Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Dile, aunque sea esa persona que sea hoy la que digas, hoy Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Porque así como cantamos las malas, porque se nos hace tan fácil, ay, es que la estoy pasando muy mal, y estoy muy enferma, ¿y ahora qué hago? Ajá, y cuando Dios nos sana, hermanos, ¿por qué no proclamamos cuando Dios nos sana? Cuando Dios ha hecho un milagro en ti, ¿por qué eso no le proclamamos a la gente? Ya la vecina decirle, ay, viene otra vez, las lamentaciones, ¿cómo nos van a decir? La dolores, ya viene otra vez a quejarse, a decir. Hermanos, estamos en un mundo de malas noticias que necesita de una iglesia que sea portadora de buenas noticias. Y la mejor noticia es que Cristo vino al mundo a salvarnos, hermanos. Dios nos ha dado una historia para contar. Cada persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo tiene una historia que contar. Usted quizás no fue alcohólico, quizás nunca estuvo en prisión, quizás no estuvo involucrado en drogas o en una vida escandalosa, quizás creció en un hogar cristiano y conoció al Señor desde temprana edad. Pero si Cristo le salvó, usted tiene una historia que contar. No necesitamos un gran show, hermanos. Ay, no, que cuente su historia aquella que fue prostituta, que Dios lo sacó de las drogas. No, si Cristo vino a tu vida, tú tienes una historia que contar. Hermanos, muchas veces cometemos el error de pensar que solamente los testimonios dramáticos son valiosos. Sin embargo, la grandeza de una historia no está en la profundidad del pecado del que fuimos rescatados. La grandeza de la historia es que Cristo nos rescató. Amén. Todos nosotros estábamos perdidos sin Cristo. Todos nosotros necesitábamos salvación. Todos nosotros necesitábamos gracia. Todos necesitábamos perdón. Todos necesitábamos una cruz. Todos. Desde el más adolescente hasta el adulto. Todos. Tú tienes una historia que contar. Ay, no, pastor, es que yo tengo 12 años. Tienes una historia. La historia más grande no es de dónde nos sacó Dios. La historia más grande es que Jesús murió por nosotros y nos hizo hijos de Dios. Veamos al hombre endemoniado. Vayamos allá a Marcos. Y escucha bien. La Biblia nos dice que vivía entre los sepulcros, que era un hombre atormentado, esclavizado y rechazado por la sociedad. Nadie podía ayudarlo, nadie podía controlarlo. Había intentado, ¿verdad?, sujetarlos con cadenas, pero nada funcionaba. Era un hombre sin esperanza, pero la Biblia dice que un día Jesús llegó. Y Jesús llegó y todo cambió, hermanos. Lo que nadie había logrado durante años, Jesús lo hizo en un momento. El hombre que vivía desnudo terminó vestido. El hombre que estaba fuera de sí terminó en un sano juicio. El hombre que vivía entre los muertos volvió a vivir. Eso es lo que hace Cristo, hermanos. Él transforma vidas, Él restaura corazones, Él cambia destinos, Él da propósito para vivir. Solo Cristo puede hacerlo. No necesitas una historia tan dramática, pero si la estás pasando mal, Cristo puede venir a ti. Él es la respuesta. Después de ser sanado, aquel hombre quiso seguir a Jesús. Vayamos a ese versículo donde él quiso seguir a Jesús. Es uno de los últimos. Sin embargo, Jesús le da una tarea especial y le dijo, ¿qué le dijo? Quédate conmigo, yo aquí te necesito. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y qué más? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos,
Notemos algo importante. Jesús no le dijo, entra al seminario y estudia 4 años, 10 años ahí y quédate. No le dijo, prepárate tu testimonio, prepárate. No le dijo, espera todas las respuestas, ya cuando tengas todas las respuestas entonces cuenta. No, le dijo, ve y cuenta, ve y habla. Porque nadie puede contar tu historia mejor que tú, iglesia. Hay personas que jamás leerán, hay personas que jamás podrán leer una Biblia, pero van a leer tu vida. Hay personas que jamás van a escuchar un sermón, pero escucharán tu testimonio. Tus hijos observan tu vida, tus vecinos observan tu vida, tus compañeros de trabajo observan tu vida, tu familia observa tu vida y Dios quiere usar tu historia para alcanzar a todos. Nunca menosprecies lo que Dios ha hecho contigo. Tu historia puede ser el puente que lleve a otra a los pies de Cristo.